Eclesiastés capítulo 10, verso 10, dice que si el hierro se embotare y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Noten que el versículo utiliza el término entonces, cuyo significado es tiempo u ocasión, lo cual implica que después de utilizar un hierro, un hacha, un cuchillo, etcétera, durante un tiempo prolongado, pues hay que detenerse para entonces sacarle filo. Para nosotros entender la idea que está tratando de transmitir el predicador en Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, permítanme graficarlo de la siguiente manera. Imaginemos a un ama de casa preparando 50 libras de carne de res para 100 invitados. Pero ella lo está haciendo con un cuchillo cuyo filo está embotado. En ese proceso, el 80% del corte depende del trabajo y la presión que ella está ejerciendo con su brazo. Un 20% depende del mal filo del cuchillo. Pero si la mujer es sabia, ella se detiene, saca un tiempo para afilar el cuchillo, su herramienta, y luego retorna a su labor. Ahora se invierte la hoja, ya que el 80% del corte con el cuchillo afilado depende del filo del cuchillo y el 20% restante depende de la presión o el trabajo que obviamente ella está realizando con su brazo. Para que una información sea efectiva en la vida de una persona y en cualquier aspecto de su vida, esta atraviesa 3 pasos. Número 1, se convierte en conocimiento en sus redes neuronales. Número 2, se convierte en entendimiento. Y número 3, se convierte en sabiduría. Pero sabiduría no significa saber, sino saber cómo hacer las cosas. Por eso, el predicador dice que la sabiduría, cerrando el versículo, es provechosa para dirigir, porque no solamente está haciendo referencia a X o Y información que alguien posee en sus redes neuronales, sino que está haciendo referencia, valga el pleonasmo, a una persona que ha procesado la información a través del conocimiento, entendimiento y sabiduría. 3 pasos que no vamos a definir en esta ocasión. El movimiento en esencia de la vida no se desarrolla de forma lineal, sino de manera circunferencial, iniciando en un punto de partida, recorriendo un camino y luego regresando al mismo punto de partida para evaluar qué tan efectivo ha sido el recorrido. Y este ejemplo nosotros lo encontramos escrito en el gran libro de la creación. Ejemplo, la sangre es bombeada desde el corazón y luego regresa a él. Las 4 estaciones del año sometiendo a toda la flora y la fauna a un proceso de renovación constante, etcétera, etcétera. Pero regresando al capítulo 10, versículo 10 del libro de Eclesiastés, hay una frase que destaqué al principio y es entonces. Repito, entonces. Dice, si el hierro perdiere su filo y no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Eso implica que una persona que no se detiene para prepararse a sacarle filo a su vida y a sus talentos, pronto se encontrará confundiendo el mucho trabajo con el trabajo efectivo. Es el caso de Moisés, que durante un tiempo confundió el mucho trabajo con el trabajo efectivo. Y aunque Dios le hablaba cara a cara, Dios no le comunicó ese error para que hoy tú y yo entendiésemos que por más Moisés que seamos, siempre vamos a necesitar de un Yetro que nos asesore y que nos entregue las herramientas que necesitamos para liberar nuestro máximo potencial. Por eso su suegro se le acerca y le dice, está mal lo que tú
haces, etcétera, etcétera. Moisés estaba haciendo algo bueno, pero de mala manera, y necesitó, a pesar de que Dios le hablaba cara a cara, a un Yetro que le asesorara. De igual manera, tú y yo necesitamos detenernos en un momento determinado para sacarle filo a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestros talentos o a cualquier labor que estemos realizando sobre la tierra, para que cuando retornemos a cortar la carne, entonces no nos encontremos confundiendo el mucho trabajo con el trabajo efectivo. Que Dios te bendiga. Hemos elaborado un material combinando tanto el campo de la hermenéutica hebrea como el campo de la hermenéutica convencional para entregarles a ustedes herramientas poderosas en el campo de la interpretación bíblica y también en el campo de la exposición del mensaje de las Sagradas Escrituras.